Buenos días muchachos, hoy continuamos con el tema siguiente, que es la contestación de la demanda, lo que conocemos como el derecho de defensa o de contradicción. Antes de empezar con este nuevo tema, reiterar, conforme a la clase anterior relacionada con la demanda, de que con la interposición de la demanda se interrumpe el término de prescripción, tal y como así lo consagra el artículo 94 del Código General del Proceso, norma que ustedes saben aplica por analogía al procedimiento laboral. Entonces, con la formulación de la demanda se interrumpe la prescripción, pero además de ello exige la norma que, para que se entienda interrumpida la prescripción, con la formulación de la demanda se requiere que usted, la parte demandante, notifique dentro del año siguiente a la fecha en que usted les notificado el acto admisorio o el mandamiento ejecutivo, tratándose de un proceso ejecutivo, estas providencias a la parte demandada. Es decir, conforme al artículo 94, las dos condiciones que se exigen para que se entienda interrumpida la prescripción con la interposición de la demanda es que, además de la interposición de la demanda, la parte demandante dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha en que al demandante le es notificado el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo, notifique de estas providencias a la parte demandada, ¿ok? Esas son las dos condiciones procesales que exige el artículo 94 para que se entienda interrumpida la prescripción con la formulación de la demanda. Artículo 94 del Código General del Proceso aplicable al procedimiento laboral. Bien, ahora vamos a hablar también de la reforma a la demanda. Ustedes lo saben, ya en anteriores clases lo habíamos hecho, pero vale la pena recordar que en materia procesal laboral, al igual que en cualquier área del derecho procesal, es viable también reformar la demanda, tal y como lo consagra el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral, el cual nos dice que la reforma a la demanda laboral se podrá hacer por una sola vez y la oportunidad procesal que le otorga el legislador al demandante para reformar la demanda es dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del traslado al demandado. Es decir, una vez se vence el traslado que la ley le otorga al demandado para contestar la demanda, empieza a correrle a usted como apoderado de la parte demandante los 5 días que tendría para reformar la demanda, para hacerle cambios parciales, ya sea a las pretensiones, a los hechos, a las pruebas o a las partes, ¿cierto? En eso consiste la reforma a la demanda. Bien, aclarado eso, lo de la interrupción de la prescripción con la formulación de la demanda y la notificación del auto admisorio dentro del año siguiente, y aclarado lo de la reforma a la demanda, procedemos entonces a ahondar en el tema siguiente, que es el relacionado con la contestación de la demanda. La contestación de la demanda está consagrada en el artículo 31 del Código de Procedimiento Laboral. Al igual que para la demanda, el artículo 31 exige unos requisitos formales en la contestación de la demanda. Requisitos que, si no se cumplen, la consecuencia procesal es que el juez en principio puede inadmitir la contestación de la demanda. Aquí sucede algo muy particular en el procedimiento laboral, y es que también se puede inadmitir la contestación, no solamente la demanda, sino también la contestación de la demanda. Ese artículo 31 nos dice que si vencido el término que se le otorga a usted para corregir la demanda o para subsanar el vicio formal del cual adolece la contestación de la demanda, que son 5 días, si usted no procede a subsanar la demanda, la consecuencia procesal es bastante grave, y es que se da por no contestar la demanda. Y en eso hay que ser muy cuidadoso, porque si se te impone la consecuencia de no dar por contestar la demanda, es como si usted realmente no hubiese contestado la demanda. Es una ficción, pero que para efectos procesales se entiende que usted jamás contestó la demanda. Quiere ello significar que cualquier pronunciamiento con respecto a los hechos, si negó los hechos, quiere decir que cualquier pronunciamiento con respecto a las pretensiones, si por ejemplo se opuso a todas las pretensiones, las pruebas que usted aportó, las que pidió se practicaren, las excepciones que hubiera planteado, por ejemplo, la excepción de prescripción, todo eso se cae al traste. Es como si usted nunca hubiese formulado elemento defensivo alguno. Entonces, ojo con eso. Cuando seamos apoderados de la parte demandada, debemos ser muy precavidos que, al igual que con la demanda, esa contestación también
reúna todas las formalidades que exige el artículo 31 del Código de Procedimiento Laboral. ¿Ok? So pena de que sea inadmitido. Ahora, el auto por el cual se inadmite la contestación de la demanda, al igual que para el auto que admite la demanda, se notifique por estado, no personalmente. Es decir, a usted el juzgado no le va a comunicar que se acerca al despacho para que se notifique del auto que inadmitió la contestación. No, es por estado, es decir, se notifica mediante la fijación de esa providencia en un lugar visible del despacho. ¿Qué implica ello? Que así como debo estar pendiente de que la demanda me sea admitida, o estar pendiente de qué decisión toma el juez con respecto a la demanda, si me la admite o me la inadmiten, yendo al juzgado a revisar los estados porque ese auto no es notificado personalmente, de igual manera tengo que tener el mismo cuidado y la misma precaución para cuando yo contesto la demanda, porque el auto que me admita o no me admita la contestación de la demanda, de igual manera me es notificado por estado. Y hay que estar muy al pendiente porque, y repito, la consecuencia procesal, si no se corrige la contestación, es grave, y es que se da por no contestar la demanda. Y por ejemplo, excepciones como la de prescripción, que es una excepción que generalmente la parte demandada en asuntos laborales es la que suele plantear, ¿cierto? Recuerden que la prescripción es instancia de parte, se tendría por no propuesta toda vez que usted, por no subsanar la contestación, el juez le impuso como consecuencia procesal una ficción, y es que se da por no contestar la demanda. Así que cualquier prescripción sobre el derecho que usted haya alegado se entiende que jamás se formuló y probablemente en la sentencia el juez pueda o no condenar en base a todas o cada una de las pretensiones señaladas por la demanda. Es decir, puede darse caso que realmente las pretensiones habían prescrito, pero como usted formuló la prescripción y la contestación a través de la cual la formuló fue inadmitida y usted omitió el deber de subsanarla dentro de los 5 días siguientes que le daba el artículo 31, se da por no contestar. Se entiende como si usted nunca hubiese formulado la prescripción. Y en el evento en que el juez condene, puede que condene inclusive al reconocimiento de esos créditos laborales que realmente habían prescrito. Bien, ahora, frente al derecho de oposición o de contradicción, el demandado en un asunto laboral puede tomar, digamos, 3 actitudes. Una actitud pasiva reflejada en el hecho de que notificado de la demanda simplemente no la contestó, guardó silencio, lo cual es grave. 2, habiéndose notificado de la demanda, procedió a allanarse a la misma. Es decir, en materia procesal laboral también procede la figura del allanamiento, consagrada específicamente en el artículo 98 del Código General del Proceso, norma aplicable por analogía al procedimiento laboral. Esta norma nos indica de que la parte demandante podrá allanarse expresamente de todas y cada una de las pretensiones, o ese allanamiento inclusive puede ser parcial. Ahora, la oportunidad para allanarse conforme al artículo 98 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral, es en la contestación de la demanda o con posterioridad a ella, pero antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Es decir, tiene 2 oportunidades el demandado para allanarse expresamente o a la totalidad de las pretensiones o a parte de ellas. Y es, en la contestación manifiesta que se allana, o después de la contestación, pero antes, en cualquier momento, con posterioridad al vencimiento del término para contestar la demanda, pero antes de que se dicte sentencia. Llama la atención que el CGP, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, ya consagra la posibilidad de allanarse parcialmente, tanto a las pretensiones como también cuando se trata de varios demandados, cuando la demanda había dirigida contra varios demandados, también otorga la posibilidad de que algunos de los demandados se allanen a las pretensiones de la demanda. Entonces, esa posibilidad no existía bajo el anterior Código de Procedimiento Civil, desde el año 70. Bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, decreto 1400 del año 70, para que procediera el allanamiento a la demanda tenía que ser sobre la totalidad de las pretensiones de la demanda, y si se trataba de varios demandados, debían ser todos los demandados los que se allanaren. Hoy en día, con el artículo 98 del Código General del Proceso, la ley permite o que el demandado se allane a toda y cada una de las pretensiones, allanamiento que tiene que ser expreso, es decir, por escrito, o
se allane a unas pretensiones y a otras no. Y cuando son varios los demandados, pueden que se allanen, todos los demandados se allanen a la demanda o algunos demandados se allanen, otros no. En ese sentido, cuando el allanamiento sea parcial, sea frente a las pretensiones o por algunos de los demandados, la norma señala que frente a las pretensiones en donde el demandado se allana, el proceso termina, pero continúa sobre aquellas pretensiones en donde el demandado expresamente dijo que no se allanaba. De igual manera, si de los varios demandados unos cuantos son los que se allanan, el proceso continuará con aquellos demandados que no se allanaron. ¿Okay? Esa es la actualidad jurídica del allanamiento. Esa norma íntegra del allanamiento, sea parcial o total, se aplica por analogía al procedimiento laboral. Ahora, el allanamiento pudiera ser quien debe estudiar la procedibilidad del allanamiento o no, es el juez. El hecho de que una parte demandada se allana a las pretensiones no implica que automáticamente el juez deba acceder a ello, porque el juez tiene que verificar si con esa decisión de allanamiento no se esté configurando un fraude procesal o una colusión, es decir, una irregularidad. Para ello, la ley prevé los casos en que taxativamente el allanamiento es ineficaz, y son los casos precisamente consagrados, ojalá tengan su código de procedimiento de Código General del Proceso a la mano, son los casos consagrados en el artículo 99 del Código General del Proceso, norma también aplicable al proceso laboral. Dice textualmente el artículo 99 del CGP que el allanamiento a la demanda será ineficaz en los siguientes casos. Dice, cuando el demandado no tenga capacidad dispositiva, por ejemplo, cuando el demandado sea de aquellas personas con interdicción judicial declarada, interdicción judicial por disipación o por discapacidad mental, que ya haya una sentencia dictada por un juez de familia en donde judicialmente se declaró interdicto a ese demandado, sea por disipación, por dilapidación de sus bienes o por discapacidad mental. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes, cuando los hechos admitidos no puedan probarse por confesión, cuando se haga, aquí quiero hacer bastante hincapié, cuando se haga por medio de apoderado y éste carezca de facultad para allanarse. Miren, dentro de las diferentes causales de ineficacia del allanamiento consagrada en el artículo 29, llama la atención la señalada en el numeral cuarto, y dice que el allanamiento será ineficaz cuando se haga por intermedio de apoderado judicial y éste no haya sido facultado por su mandante expresamente para ello. ¿Qué significa eso? Aquí hay una gran diferencia con lo que regulaba anteriormente el CPC. Bajo la vigencia del CPC, la facultad para allanarse no requería aparecer expresamente consagrada en el poder, se entendía conferida, como se entienden conferidas otras facultades al apoderado, otorgadas al apoderado. Hoy en día el cambio que se da es que además de la facultad para recibir, por ejemplo, que es de las tantas facultades que deben aparecer expresas en el poder de recibir, también hoy en día el artículo 99 nos da a entender que otra facultad que debe aparecer expresamente otorgada en el poder al abogado es la facultad de allanarse. Significa lo anterior, tienen que ser muy cuidadosos. Cuando le vayan a otorgar un poder, deben ser claros en señalarle al cliente si dentro de las posibilidades está la de allanarse al demandado. Y si él considera que dentro de las alternativas está la de allanarse, tiene que ese cliente a usted en el poder otorgarle expresamente esa facultad, porque si no se la otorga y usted se allana, ese allanamiento es ineficaz y pudiera inclusive eso representar un conflicto de tipo disciplinario para el abogado, porque usted se está extralimitando en las facultades que expresamente le otorgó el cliente. Es decir, usted se atribuyó una facultad que expresamente no le fue conferida en el poder por su cliente, como fue la facultad de allanarse. Ojo con eso. Bien, entonces vemos que hasta ahora la parte demandada de materia procesal laboral puede adoptar dos actitudes. Una pasiva, simplemente se notificó del auto admisorio de la demanda y vencido, por ejemplo, los 10 días hábiles que tenía para contestar la demanda en un proceso ordinario de primera instancia, o asistiendo o dejando de asistir a la audiencia oral que se realiza
en los procesos laborales de única instancia, en donde la contestación es oral, se entiende pues que la persona decidió no contestar la demanda. Y 2, cuando la parte demandada se allana expresamente a las pretensiones, total o parcialmente, o cuando se allana, o cuando varios de los demandados o algunos de los demandados se allanan total o parcialmente a las pretensiones. Hasta ahora hemos estudiado una actitud pasiva, pero vamos ahora a la actitud de confrontación, cuando la parte demandada en materia procesal laboral, una vez notificada del auto admisusorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo en tratándose de un proceso ejecutivo laboral, sí ejerce una actitud pasiva, de oposición, de defensa, de contradicción frente a las pretensiones que plantea el actor o el demandante. Entonces, cuando entramos en el campo de la contestación de la demanda, en donde ahí sí, para ejercer el derecho de contradicción, esa contestación de la demanda debe ir precedida de una serie de requisitos formales que son los estatuidos precisamente en el artículo 31 y que procedemos a estudiar a continuación. Remitiéndonos al artículo 31, por favor tengan a la mano su código de procedimiento laboral. Nos dice que el primer 31, ¿sí? Bueno. El primer requisito que debe reunir, obviamente, la contestación de la demanda, además del juez a quien va dirigido, aquí hay una gran diferencia con la demanda. Mientras en la demanda no sabemos exactamente a qué juez le va a corresponder el conocimiento de la demanda por reparto, porque en la mayoría de los casos existen varios jueces que pueden conocer a prevención, ¿cierto? Ya acá en la contestación sí sabemos exactamente a qué juez le correspondió por reparto el conocimiento de la demanda, entonces esa demanda hay que dirigirla, esa contestación, perdón, hay que dirigirla expresamente contra el juez a quien por reparto le correspondió el conocimiento de ese proceso. Entonces, si yo sé que quien está conociendo de la demanda que me fue notificada es el juez primero laboral, obviamente la contestación de la demanda debe ir dirigida al juez primero laboral del circuito de Cinceleo, o si está conociendo de ella un juez laboral de pequeña causa, la contestación de la demanda debe ir dirigida al juez laboral de pequeña causa, en este caso de Cinceleo. Segundo requisito, el nombre del demandado, su domicilio y dirección, los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Lo mismo que para la demanda. Se exige también que usted en la contestación como abogado señale el nombre de su cliente, ¿cierto? O el de su cliente y su representante legal en tratándose de una persona natural o jurídica que no pudiera comparecer por sí misma. Por ejemplo, si se trata de un incapaz absoluto, por ejemplo, de un empleador que haya sido declarado interdicto por disipación, obviamente esa persona, si bien tiene capacidad para ser parte, su incapacidad sustancial decretada judicialmente le imposibilita para comparecer por sí mismo al proceso. Entonces, ahí habría que señalar el nombre del empleador y de quién es su representante legal, aquella persona que en la sentencia de interdicción fue designado como su curador o administrador de bienes. O en tratándose del menor de edad, como decíamos al principio cuando hablábamos de la demanda, en tratándose del menor de edad que fue contratado sin el previo requisito o permiso del inspector del trabajo. Si bien ese menor tiene capacidad para ser parte, no tiene capacidad procesal. En estos casos, si la demanda va dirigida contra un menor de edad, ¿cierto?, que no es autorizado para trabajar, pues tendría que señalarse el nombre del menor de edad y el de su representante legal o de la persona que en ese momento ostente su representación legal. Segundo, un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. Usted en la contestación de la demanda tiene que pronunciarse sobre las pretensiones, pero ojo, es recomendable que el pronunciamiento que usted vaya a hacer con respecto a las pretensiones lo haga sobre cada una de ellas de manera individualizada, no como acostumbran a hacerlo algunos abogados que lo hacen de manera abstracta o conjunta. A mi parecer no está bien eso. Algunos abogados cuando van a contestar la demanda y llegan a la cápite de pronunciamiento sobre las pretensiones, simplemente se limitan a decir: me opongo a todas las pretensiones o a cada una de las pretensiones señaladas en la demanda, y no dan las razones del por qué. Fuera de que lo hacen de manera genérica y abstracta, no dan razones jurídicas que en específico conllevan a que él o que motivan a que él se oponga a las pretensiones. Entonces, lo recomendable, compañeros, estudiantes, colegas, es que usted se pronuncie sobre cada una de las pretensiones de manera individualizada y de las razones jurídicas del por qué se opone
a que el juez deba declarar la prosperidad de esas exenciones, ¿ok? Eso es importante. So pena de que nos encontremos con un juez que sea bastante irrestricto, bastante restrictivo en la aplicación del artículo 31 y considere que como usted, fuera de que no se pronunció con respecto a cada una de las pretensiones, de igual manera tampoco le dio las razones por las cuales se oponía, pueda considerar que en ese sentido la demanda no esté bien contestada y proceda a inadmitírsela. Entonces lo recomendable es eso. Si son 5 pretensiones, sobre cada una de ellas, de manera individualizada, pronunciarme, pero sobre todo dar las razones de derecho, del por qué me opongo a esas pretensiones y de por qué respetuosamente solicito al juez que al fallar declare la no prosperidad de esas pretensiones. Un pronunciamiento expreso sobre cada uno de los hechos de la demanda. Aquí también hay que ser muy cuidadoso. Usted, al momento de pronunciarse sobre los hechos de la demanda, puede que se pronuncie de 3 formas: aceptando los hechos, negando la existencia de los mismos o manifestando no constarle esos hechos. En el primer caso, si usted manifiesta que el hecho es cierto, pues simplemente basta con decir que es cierto. No está obligado a explicitar por qué es cierto. Pero en los 2 últimos casos, es decir, cuando yo niego expresamente un hecho o manifiesto que ese hecho a mi cliente o al demandado no le consta, ahí sí el artículo 31 en su numeral 3 me obliga a que yo dé las razones, justifique las razones del por qué ese hecho no es cierto o por qué ese hecho no me consta. So pena de que si no lo hago, el juez dé por cierto ese hecho. Es decir, que si yo, por ejemplo, un hecho de la demanda es el hecho de es la afirmación que dice el demandante de que él, más allá de la formalidad plena que decía que era un contrato de prestación de servicios, él realmente, conforme al principio de la realidad, tenía un contrato laboral, ¿cierto? Si él está diciendo que más allá de la formalidad realmente tenía un contrato laboral, yo al negar ese hecho tengo que decir por qué. Usted podría decir, por ejemplo, no es cierto que el demandante tenga un contrato de trabajo, toda vez que de acuerdo a la prueba aportada por él mismo y de acuerdo al documento formalmente aportado, se entiende que es un contrato de prestación de servicios, el cual solamente le da derecho a reclamar honorarios, más no el pago de prestaciones sociales. De esa forma estaríamos, pues, justificando brevemente y jurídicamente y aceptablemente y procedentemente la negativa de ese hecho. ¿Okay? Y de igual manera, si voy a manifestar que determinado hecho no me consta, debo dar las razones del por qué ese hecho no me consta. Porque, repito, en ambos casos, si yo no digo las razones del por qué ese hecho no es cierto, no me consta, la sanción que me impone ese numeral 3, ustedes pueden ver la norma del artículo 31, es que se da por no contestado, se tendrá como probado, dice la norma, el respectivo hecho o hechos. ¿Okay? Importante eso. Algunos abogados, bajo la vigencia del CPC anterior, que a lo mejor litigaban mucho en civil y cuando esporádicamente o excepcionalmente eran contratados para contestar una demanda laboral, erradamente creían que la forma de contestar los hechos en una demanda laboral era prácticamente igual a una demanda civil. Error craso. Entonces veíamos, en la experiencia que tenemos como litigantes, veíamos cuando presentábamos la demanda laboral, veíamos que el abogado, repito, bajo la vigencia del CPC, y ahora explico el por qué, hago la salvedad, veíamos que el abogado de la parte empleadora, por ejemplo, cuando me negaba un hecho, cuando nos negaba un hecho, o cuando manifestaba que no le constaba un hecho, simplemente se manifestaba decir, no es cierto el hecho 3 o el hecho 4, que se pruebe. O no nos consta el hecho 3 o el hecho 4, que se pruebe. Esa forma de contestar la demanda es errada, porque no podríamos contestar la demanda laboral en la misma forma en que se contestaba una demanda civil. Lo digo porque bajo la vigencia del anterior CPC, si era permitido en las demandas, en los procesos civiles, comerciales o de familia, si era permitido que el abogado que contestara una demanda civil, por ejemplo, al negar un hecho o al manifestar que no le costaba, le era permitido simplemente decir que no era cierto y que se atenía a lo que se probara en el proceso. Hoy en día, en el CGP, ni en el CPL, ni en el CGP, ni en el CPL ya eso es permitido. En el CPL de vieja data. Y en el CGP, ahora con la entrada en vigencia de este nuevo código también, se impone el deber jurídico al demandado de que si va a negar un hecho o si va a manifestar que no le consta,
debe dar las razones del por qué. So pena también, tanto en materia civil como laboral, que se den por probado esos hechos, ¿ok? Ojo con eso. Bien. Al igual que para la demanda, pues toda contestación de la demanda, todo derecho de defensa debe ir apoyado en unas pruebas, ¿cierto? Para controvertir las que se alleguen en mi contra. Entonces, al igual que para la demanda, usted en la contestación tiene que relacionar en forma individualizada las pruebas que tiene en su poder, las pruebas documentales, por ejemplo. Asimismo, pedir aquellas pruebas cuya práctica para usted considera ser importante, como por ejemplo un interrogatorio de parte, un dictamen pericial, una inspección judicial, una prueba testimonial. Recuerden que para que se me decrete la prueba testimonial, esa prueba testimonial debe reunir los requisitos del artículo 212. Eso lo explicábamos cuando veíamos la demanda. Bueno, la misma ritualidad o la misma rigurosidad que se exige para las pruebas testimoniales cuando la pide el demandante, de igual manera se pide para cuando la pide quien contesta la demanda, en el sentido de que en ese artículo 212 del CDP, aplicable por analogía al procedimiento laboral, me exige que debo señalar el nombre exacto, concreto de los testigos, el lugar o dirección donde pueden ser ubicados y qué persigo demostrar, qué me propongo demostrar con la práctica de esas pruebas testimoniales. De igual manera se exige esta ritualidad en la contestación de la demanda. Recuerden, artículo 212 del CDP, aplicable por analogía al procedimiento laboral. Si esa prueba testimonial, soy reiterativo en ello, no reúne las ritualidades que impone el artículo 212, principalmente si usted no le manifiesta al juez el fin que persigue con la práctica de esa prueba testimonial o qué pretende probar con esa prueba testimonial, muy seguramente el juez puede que no le decrete la prueba, y eso es grave. Y vamos entonces también a un mecanismo de defensa que puede utilizar o en el cual puede apoyarse la parte demandada, y es las llamadas excepciones. Las excepciones son mecanismos de defensa que la ley pone a disposición de la parte demandada para que pueda controvertir, por ejemplo, algún vicio formal o de procedimiento mediante las llamadas excepciones previas o excepciones dilatorias, o para atacar directamente el derecho pretendido por el actor, para evitar que ese derecho sea declarado por el juez a través de las famosas excepciones de mérito, de fondo o perentorias. Pero también en materia procesal laboral sucede algo muy particular, y es que se permite también la implementación de unas excepciones nuevas que se llaman las excepciones mixtas, que son aquellas excepciones que, siendo por su naturaleza de mérito o de fondo, es decir, que atacan el derecho pretendido, excepcionalmente la ley permite, en aras de aplicar los principios de la celeridad, economía y concentración procesal, permite que excepcionalmente la parte demandada las puede invocar como previas, y se refiere específicamente a las excepciones de prescripción y cosa juzgada. Pues repito, las únicas excepciones mixtas que puede invocar la parte demandada en un proceso laboral, entendiendo como mixtas aquellas que, siendo por naturaleza de fondo, se pueden proponer como previas, son la prescripción y la cosa juzgada. Ello está establecido en el artículo 32. En ese artículo 32 nos dicen cuáles son las dos excepciones mixtas que se pueden plantear en un proceso laboral como demandado, y son específicamente la prescripción y la cosa juzgada. Bien, vamos a hablar entonces del primer grupo de excepciones, que son las excepciones previas. Como ustedes lo saben, generalmente estas excepciones buscan impedir el desarrollo normal del proceso, por eso se les llama también excepciones dilatorias, pero inclusive puede que también la finalidad de estas excepciones no solamente sea dilatar el proceso, sino inclusive dar por terminado el mismo. Y es cuando entramos entonces en el campo de las llamadas excepciones previas absolutas, aquellas que, una vez declaradas mediante un auto interlocutorio, obviamente, dan por terminado el proceso, o aquellas que, una vez declaradas, simplemente subsanan el proceso y permiten que el mismo se reanude. Estaremos en presencia entonces de las excepciones relativas. Repito, las previas relativas son aquellas que, una vez subsanado el error procedimental advertido por la parte demandada, el proceso continúa. En cambio, las excepciones absolutas son aquellas que, una vez el juez advierta el vicio del cual obedece el proceso, trae como consecuencia la terminación del mismo. Entonces, hay que ser cuidadoso en eso, en mirar el efecto que
genera la prosperidad de determinada sección, o subsana el proceso y permite que el mismo se reanude, estaríamos hablando de las excepciones previas relativas, o declarado el error, el vicio procedimental, mediante esa excepción, lo da automáticamente por terminado. Estaríamos hablando de una excepción previa de carácter absoluto. Las previas, como su nombre lo indica, atacan vicios formales, buscan dilatar el proceso. Ahora, en materia procesal laboral, no existe una norma que nos consagre o nos establezca un listado taxativo de excepciones previas. Por lo tanto, tenemos que remitirnos al artículo 100 del Código General del Proceso y aplicarlo por analogía al procedimiento laboral. Es decir, todas esas excepciones previas que taxativamente menciona el artículo 100 del Código General del Proceso las puede invocar en un proceso laboral la parte demandada por analogía. La primera de ellas, la falta de jurisdicción. Ustedes saben que en Colombia existen 3 jurisdicciones: una ordinaria que está conformada por la justicia civil, laboral, agraria, comercial y penal. Está una justicia especializada en materia contenciosa administrativa, y está la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional. Podríamos también, ¿por qué no?, señalar que existe otra jurisdicción especial, y es la jurisdicción especial disciplinaria en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, que se trata de investigar las faltas disciplinarias que eventualmente pudiere cometer los funcionarios judiciales y los abogados litigantes. Obviamente nuestra área hace parte de la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces, cuando yo propongo la excepción previa de falta de jurisdicción es porque considero, y en ese sentido le hago ver al señor juez, que ese asunto que está planteando la parte demandante no corresponde a la jurisdicción laboral a la cual pertenece, sino a una jurisdicción distinta, que usualmente suele ser la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, si por ejemplo, recordando un poco nuestras clases de jurisdicción y competencia, yo como apoderado de Colpensiones, por ejemplo, advierto de que quien está demandando a Colpensiones ante la justicia ordinaria laboral es un empleado público, ¿cierto? Yo pues podría proponer la excepción previa de falta de jurisdicción, toda vez que de conformidad con el numeral 4 del artículo 104 del CEPACA ya ese asunto es de competencia de la justicia contenciosa. Recuerden, cuando el conflicto de seguridad social es entre un empleado público y una administradora de pensiones, en este caso de derecho público. Entonces, ahí yo podría plantear la excepción previa de falta de jurisdicción bajo este argumento. Si el juez declara la prosperidad de esta excepción, estaríamos en presencia de una excepción previa de carácter absoluto, y por ende el proceso frente a ese juez laboral se daría terminado. Es decir, más allá de que en el mismo auto en que él declara la falta de jurisdicción, ¿cierto?, y ordena remitirlo a la justicia contenciosa administrativa, ya frente a él, ese proceso ordinario laboral que en principio intentaba promover este empleado público contra Colpensiones termina. Entonces, frente al juez laboral, esa excepción previa dio por terminado el proceso, ¿ok? Es una excepción previa de carácter absoluto. La otra, la falta de competencia. A diferencia de la falta de jurisdicción, en la falta de competencia se da cuando, a pesar de estar en la jurisdicción que corresponde, por la naturaleza